Tras la muerte de Saúl y a la edad de 30 años, David es proclamado rey de Judá en Hebrón, pero el reino aún está dividido. El hijo de Saúl Is-Baset es proclamado rey del resto de Israel con el apoyo de Abner, un general del antiguo régimen. Comienza entonces una guerra prolongada entre ambas casas. Aunque las batallas son cruentas, David no avanza con crueldad, sino con paciencia y diplomacia. Mientras las guerras iban sucediendo, David se iba fortaleciendo más por la fidelidad que inspira que por la fuerza de sus ejércitos. Pero Is-Baset se iba debilitando y fue asesinado por sus propios hombres. Con la muerte de Is-Boset, las tribus del norte finalmente se unen a Judá, y David es ungido como rey de todo Israel. Ya con el reino unificado, decide conquistar Jerusalén, una ciudad neutral, y tras una astuta estrategia militar, la toma y la convierte en capital política y religiosa del reino. Es allí a donde lleva el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios, celebrando su traslado con danzas y música. David como rey establece a Jerusalén como el corazón del pueblo hebreo. Su gobierno se consolida y el pueblo comienza a vivir una época de unidad y esperanza como nunca antes. Ya establecido en Jerusalén, David desea construir un templo para Dios, un lugar digno donde repose el arca. Pero el profeta Natán le transmite el mensaje divino, que no será él quien construya un templo a Dios. En cambio, Dios le promete a David una casa eterna, una dinastía que no tendrá fin. Mientras tanto, David continúa expandiendo las fronteras del reino. Sus campañas militares contra filisteos, edomitas, moabitas y otros enemigos le otorgan gran prestigio. Su reinado se fortalece, y su justicia y piedad son reconocidas tanto dentro como fuera de Israel. Con el paso de los años, David, ya con 50 años, estaba en el apogeo de su poder. Aumentó el número de esposas y concubinas, desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces, David comete un error que marcará su historia para siempre. Una tarde, desde la azotea de su palacio, ve a una mujer muy bella que se estaba bañando. Su nombre era Betsabé. Dominado por el deseo, la manda a buscar, se acostó con ella y luego la envió a su casa. Al descubrir que Betsabé había quedado embarazada, intenta que su esposo Urías regrese del frente de batalla y duerma con ella, pero Urías se niega por lealtad a sus compañeros de armas. Entonces, David ordena que lo pongan en la línea de combate más peligrosa. Urías muere y David toma a Betsabé como esposa. Por fuera todo parece resuelto, pero Dios vio lo que el rey había hecho. Dios envía al profeta Natán con una historia que refleja el pecado cometido por David. Le cuenta que un hombre rico ha robado la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, exige un castigo severo. Entonces Natán le dice: David, tú eres ese hombre. Confrontado, David no se justifica, reconoce su falta y se arrepiente profundamente. Aunque Dios le perdona, las consecuencias igualmente serán dolorosas. El hijo que tuvo con Betsabé muere, y sobre la casa de David cae una sombra de violencia y desorden. El pecado del rey, aunque perdonado, rompe la paz de su familia y marca el inicio de una serie de conflictos que pondrán a prueba su alma y su reinado. El desorden comienza en su propia familia con un acto atroz. Amnón, hijo primogénito de David, abusa de su media hermana, Tamar. Absalón, hermano de sangre de Tamar, al enterarse de lo sucedido, guarda silencio por un tiempo, pero 2 años después, asesina a Amnón y huye. David queda devastado, pero no puede castigar ni perdonar del todo a su hijo Absalón. Tras 2 años en el exilio, el joven regresa, pero no hay reconciliación verdadera con su padre. Absalón comienza a ganarse al pueblo, hablando con dulzura en las puertas del palacio, prometiendo justicia. Con el paso del tiempo, y habiendo conquistado el corazón del pueblo, Absalón se proclama rey declarando su rebelión contra David, y ante esta situación, David huye de Jerusalén. El padre, nuevamente perseguido, cruza el Jordán con unos pocos leales, mientras su hijo toma el trono por la fuerza. La batalla entre padre e hijo es inevitable. David, aunque viejo y abatido, organiza su ejército y les ordena expresamente que no hagan daño a Absalón. Pero en medio del combate, el joven queda atrapado en las ramas de un árbol, y Joab, general de David, lo mata sin piedad. Cuando el rey se entera, rompe en llanto desconsolado
deseando haber muerto él en lugar de su hijo Absalón. Esta era una victoria que tiene un sabor amargo. Todos celebran la victoria, pero David solo conoce el dolor. Su duelo público llega a incomodar al ejército, y Joab lo obliga a recomponerse y volver a su rol de rey, aunque en su interior todo ha cambiado. David regresa a Jerusalén con lentitud entre tensiones, reclamos y reconciliaciones parciales. Aunque sigue gobernando, el peso de los años y de las culpas pasadas lo hacen más vulnerable. En sus últimos años aún enfrenta rebeliones como la de Shiva y toma decisiones polémicas, como el censo de Israel, un acto que ofende a Dios por su falta de fe. Como castigo, una peste cae sobre el pueblo, pero David intercede y ofrece sacrificios en el monte Morea, donde más tarde se construiría el templo. Es un rey cansado, pero profundamente humano, que no oculta su fragilidad ante Dios. Cuando David envejece, su salud comienza a deteriorarse. Como no logra entrar en calor, sus siervos le buscan a una joven sunemita para que lo cuide y le dé calor en su lecho. Fue entonces cuando el joven Adonías, uno de sus hijos, se proclama rey sin consultar a su padre. Aprovecha la debilidad de David y el silencio de la corte. Sin embargo, Betsabé y el profeta Natán actúan rápidamente, recordándole a David la promesa que hizo de que Salomón lo sucedería. David reacciona con determinación y ordena que Salomón sea ungido como rey ante todo el pueblo, reafirmando su autoridad a pesar de su debilidad física. Mientras el pueblo celebra la proclamación de Salomón con gritos y música, Adonías, sorprendido por la rapidez del movimiento, teme por su vida y corre a refugiarse en el altar. Salomón, al encontrarlo, atemorizado por la situación, le promete perdonarlo si no vuelve a conspirar contra él. Mientras tanto, David desde su lecho convoca a su hijo y le da instrucciones finales. Le encarga seguir los caminos de Dios, obedecer sus mandamientos y gobernar con sabiduría. Poco tiempo después, David muere. Reinó durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Es sepultado con honores y su muerte marca el fin de una era legendaria. Fue un hombre según el corazón de Dios, pero no sin errores. Su vida fue una mezcla de pasión humana y búsqueda divina. Dejó un legado eterno a no solo una dinastía, sino una figura mesiánica que el pueblo esperará por siglos. Porque de su linaje, según la promesa, vendría un rey cuya gloria no tendría fin.